Muy buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Sí, señor, gracias a Dios. Me alegra mucho. Buenos días, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Permítame un segundito. Ya iniciamos nuestra clase, que toca enviar la evidencia. Listo, doctores. Vamos a continuar con nuestras clases de nuestro derecho penal especial. Entonces, continuamos con las exposiciones que nos hacen falta, la socialización y estructuración de los tipos penales que tenemos cada grupo. No sé si ya casi vamos a terminar esas exposiciones. Doctora Zulma, ¿su merced me puede indicar? Aló, creo que la doctora Zulma no ha ingresado. ¿Qué grupo continúa con esas exposiciones? Muy buenos días. Es que hasta el momento solo han ingresado 21 personas. Señor, perdón. Doctor, muy buenos días. Es que hasta el momento solo han iniciado 22 personas. Ya. Entonces, esperemos unos que hasta las 8:05 para iniciar clase, porque la clase la universidad me indica que es a las 8 en punto, pero vean, hay trancón, pero trancón de cobijas. Bueno, esperemos entonces los 2 minuticos que nos restan para poder iniciar. El grupo que continúa está preparado, ya ingresaron, no han ingresado. Sí, señor, muy buenos días. Hola, doctora Gis, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, profe, yo soy el siguiente grupo. ¿Su merced ya están preparados, doctora Gis? Sí, ya estamos preparados. Profe, soy yo sola. ¿Es usted solita? Sí, señor. ¿Qué nos va a exponer, doctora Gis? A mí me tocó el título 13 de los delitos contra la salud pública, doctor. Ah, perfecto. Esos son muy bonitos y son los que se están llevando a cabo por este aislamiento y por esta pandemia. Entonces, vamos a poner mucho cuidado, doctores, porque estos delitos contra la salud pública también son castigados si las personas no cumplen con algunos parámetros, algunos requisitos, entonces también están tipificados en nuestro Código Penal como unos delitos y se castiga con pena privativa de la libertad. Listo, doctora Gis, entonces si quiere, con todo gusto puede seguir, ¿le comparto pantalla o no? ¿Cómo va a ser? Sí, señor. Sí, señor. Listo, ya. Aquí es mi Entonces, señal, ¿una vez, pa? señor. Listo, doctora Gis, bien. Ok. Muy buenos días. A mí me tocó representar el número 13 de los delitos contra la salud pública. En este título consta de 2 capítulos. El primero es de las afectaciones a la salud pública y el segundo del tráfico de estupefacientes y otras infracciones, ¿cierto? En este caso les voy a explicar, pues, la salud. La salud es como el nivel del bienestar físico y psíquico del que debe gozar la comunidad. Se reconoce como un derecho al acceso y la protección de la salud y competente a las instituciones del Estado organizar, tutelar la salud pública a través de medidas preventivas
de prevenciones y servicios sanitarios necesarios. En este caso les voy a explicar los artículos. Compañero, ¿me hace el favor? Listo. Espérenme un momentico. Bueno, título número 13 de los delitos contra la salud pública, capítulo número 1, de las afectaciones a la salud pública. Artículo 368, violación de medidas sanitarias. El que viole medidas sanitarias adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Cabe resaltar, doctor, que en este título es importante aclarar que las penas fueron aumentadas por la ley 1220 del 2008, doctor. Sí. También encontré en este caso, encontré que el artículo 370 fue derogado por la sentencia C 248 del 2019. Este artículo se refiere en específico a dos enfermedades, que es el VIH y el hepatitis. En este caso fue derogado, entonces no significa que ya no se puede aplicar esta ley, sino que podemos ir a la ley general, ¿cierto? Que es el artículo 369 de la propagación de epidemia. Pues en mi caso lo que pude ver, doctor, es que lo derogaron porque era como una desigualdad, una discriminación en todo caso, porque se refería directamente a dos enfermedades en las cuales se siente una discriminación. Otra pregunta que tengo, doctor, es pues se me hizo muy raro, pero bueno, primero voy a explicar mejor estos artículos y ahí sí le hago la pregunta. Del artículo 368, lo que encontré fue el tipo penal del 368, es violación de medidas sanitarias. La forma de ejecución de la conducta punible es por acción. El bien jurídicamente tutelado es la salud pública, doctor. Sí. Los sujetos en ese momento es activo indeterminado monosubjetivo y pasivo indeterminado la colectividad en general. Objeto jurídico, pues la salud pública, doctor, en este caso, y material, la salud de la colectividad. La conducta es la que descansa sobre un verbo, la conducta descansa sobre un verbo rector, en este caso que es el violar. El resultado es poner en riesgo a la colectividad. El nexo causal, la existencia de una norma sanitaria que deben ser respetadas y la acción de violentar dichas normas. ¿Me regala el otro artículo, compañero? Ok. Artículo 369, propagación de epidemia. El que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. En este caso, esa era la que yo le decía, doctor, que el artículo que fue derogado se remite a ese artículo en general, que ya será eso castigado no por una enfermedad en específica, sino ya sería por propagación de epidemia, doctor. En este caso, es el artículo 369. El artículo 369. El tipo penal en este caso, la propagación de epidemia. La forma de ejecución de la conducta punible es por acción, ¿cierto? El bien jurídicamente tutelado es la salud pública. Los sujetos es activo indeterminado monosubjetivo y pasivo indeterminado es la colectividad en general, doctor. En este caso, pues el bien jurídicamente tutelado es la salud pública, entonces es la colectividad en general. El objeto jurídico es la salud pública y el material la salud de la colectividad. La conducta descansa sobre un verbo rector simple que es propagar. Resultado en poner riesgo a la colectividad y nexo causal padecer la enfermedad y buscar contagiarla. ¿Me regala el otro artículo, compañero? Seguimos en lo de la salud pública. Ya cuando entra lo de los estupefacientes, sí quisiera hacerle una pregunta a los compañeros, de pronto una participación. Artículo 373, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. El que con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o simule productos, sustancias alimenticias, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, incurrirá en prisión de 5 a 11 años, multa de 200
esta viene con una pena y viene con pena accesoria. Con una pena, es pena multa accesoria o pena, sin pena multa accesoria. En ese tiene pena de prisión de 11 años y tiene de multa como de 200.000 a 500.000 salarios mínimos. En este caso, el 373, el tipo penal es la imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias. La forma de ejecución de la conducta punible es por acción. El bien jurídicamente tutelado es la salud pública. Los sujetos es activo indeterminado monosubjetivo, pasivo indeterminado la colectividad en general. El objeto jurídico es la salud pública, el material, la salud de la colectividad. La conducta descansa sobre varios verbos rectores que se complementan, es decir, compuesto conjuntivo, que es imitar y simular con el fin de suministrar, distribuir o comercializar. El resultado, poner en riesgo a la colectividad. El nexo causal es el hecho de imitar y simular estos productos para suministrar, distribuir o comercializar, ponen en riesgo a la salud de la colectividad. ¿Me regala el otro, por favor? Bueno, este sí es el título 13 de los delitos contra la salud pública, capítulo 2 del tráfico de estupefacientes y otras infracciones. Yo estuve consultando, doctor, por parte de los estudiosos del derecho, han encontrado muchos inconvenientes porque que aparezca este título, que las conductas que afecten a la salud pública y el tráfico de estupefacientes, porque pues es muy raro. Pues a mí se me hizo muy raro y por eso me hice la pregunta, doctor, porque la salud con los estupefacientes, ¿cierto? Por eso yo hice la pregunta, ¿por qué es un delito traficar droga? En este caso, pues lo que yo respondo, porque las drogas son perjudiciales para la salud y traficar con ellas significa poner en riesgo la salud de los demás. En este caso ya entendí por qué está en la salud, doctor. Ok. El artículo 377, destinación ilícita de muebles o inmuebles. El que destina ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refieren los artículos 375 y 376 y o autorice, tolere en ellos tal destinación, incurrirá en prisión de 96 años a 216 meses y multa de 1.330. Bueno, multa, bueno, tiene eso, una pena accesoria, doctor. En este caso, el artículo es 377. Listo. Voy a pasar a explicar el tipo penal. Tipo penal, destinación ilícita de muebles o inmuebles. Forma de ejecución de la conducta punible, doctor, es por acción, bien jurídicamente tutelado, la salud pública. Los sujetos activo indeterminado, monosubjetivo y pasivo indeterminado. Objeto jurídico, la salud pública. Material, evitar que utilicen los inmuebles como instrumento para cometer el delito. La conducta descansa sobre varios verbos rectores que se complementan, es decir, compuesto conjuntivo, autorizar y tolerar ilícitamente bien mueble o inmueble con el fin de elaborar, almacenar, transportar, vender o usar estas sustancias psicoactivas. El resultado es usar un mueble e inmueble para facilitar la comisión de otros delitos. El nexo causal, la realización de actividades ilícitas que instrumentalizan el mueble e inmueble. El artículo, ¿me regala el otro, por favor? Artículo 379, suministro o formulación ilegal. El profesional o practicante de medicina, ontología, enfermería, farmacia o de alguna de las respectivas profesionales auxiliares que, en ejercicio de ellas, ilegalmente formule, suministre o aplique droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de 48 años a 144 meses y multa de 133.33 a 1.500 salarios mínimos legales. 379. Tipo penal, suministro o formulación ilegal. Forma de ejecución de la conducta punible es por acción. El bien jurídicamente tutelado es la salud pública. El sujeto es activo indeterminado monosubjetivo y pasivo indeterminado la colectividad en general.
La conducta descansa sobre varios verbos rectores, es decir, compuesto alternativo, formular, suministrar y aplicar. El nexo causal, el hecho de formular, suministrar y aplicar de manera ilegal sustancias que produzcan dependencia. Listo. También cabe resaltar que en el capítulo número 2 también tiene circunstancias de agravación cuando la conducta que se realice valiéndose de un menor de edad o de un adulto o una persona que padezca trastornos mentales o una persona habituada. También encuentro... No, doctor, con eso nomás. Bueno. Listo, doctora Gis. Entonces, miren que esto es importantísimo porque son delitos contra la salud pública. Cada ser humano tiene derecho a preservar su salud física, su salud psíquica, y en el entendido de que una persona, por ejemplo, en este caso de la pandemia, sepa que tiene el virus y sale a la calle teniendo ese conocimiento, pues entonces nuestra norma jurídica penal, pues entonces está sancionando a estas personas por la violación, por ejemplo, de medidas sanitarias o de propagación de epidemia. Estas medidas sanitarias pues vienen a afectar la salud como un bien jurídicamente que está tutelado por nuestra norma constitucional y por nuestra norma legal. Entonces, es importantísimo que se tenga en cuenta. Muchas personas hoy en día con la situación de la pandemia, muchos dicen que eso es mentira, salen sin los requisitos de bioseguridad y si contaminan a una persona, entonces la ley penal colombiana y las leyes penales a nivel mundial están castigando a estas personas que contaminen a las otras. Entonces, mire que la situación de la propagación de epidemia, el artículo 369 nos está indicando y tiene una multa, una pena privativa de la libertad bastante grande, ¿no? Entonces, el Código Penal nos dice que de 4 a 8 años de privación de la libertad para estas personas. Acá nos faltó de pronto algunos otros tipos penales que tenemos porque también se había incrementado la propagación del virus de inmunodeficiencia humana, ¿cierto? También y sobre la hepatitis. Son enfermedades que se pueden propagar mediante el contacto o mediante la saliva o cualquier de esta situación que estaban tipificadas también en nuestra norma penal. De igual manera, la situación de contaminación de aguas, ¿no? Eso también se dice que quien contamine teniendo conocimiento de que va a producir un daño o un perjuicio a la salud de la comunidad, de quienes puedan utilizar estas aguas o estas vertientes, ya sea de ríos o de quebradas, y quien la contamine, pues también irá contra la salud pública. Bien, y debemos tener en cuenta claramente estos delitos que afectan nuestra salud, porque como les expliqué, pues todos tenemos derecho a esa salud física, a esa salud psicológica, a esa salud mental. Entonces, quien cause un daño a esta clase o a las personas, pues irá a ser, como nos indicaba la doctora Gis, irá a ser sancionado por nuestra norma penal y eso está tipificado en nuestro Código Penal como delitos, como conductas punibles que si se despliegan y causan esos daños, pues entonces serán sancionadas por nuestra norma penal. Bien, doctora Gis, vamos al siguiente grupo. Doctora Zulma, ¿ya la encuentro acá? Doctor, buen día. Sí, señor, qué pena. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Bien. Doctora Bien. Zulma, antes de continuar, quiero saber qué grupos nos faltan, por favor. Entonces, ya le mencioné el grupo, faltaría el grupo de Valentina Camargo Sí, ese solo únicamente. y faltaría el grupo de Cristian Castaño. O sea, dos grupos, perfecto. Entonces vamos a trabajar esos dos grupos el día de hoy. Tenemos el suficiente tiempo para que si tienen bastante indagación o investigación lo hagamos y ya a partir del día de mañana, miércoles, jueves y viernes, yo explicaré otros tipos penales porque el tiempo nos alcanzó. El día martes, pues es el parcial final. Entonces, de aquí al viernes explicaremos
otros tipos penales que son de bastante importancia, sí, y que no de pronto dentro del grupo no los vamos a tocar, entonces le daré explicación de algunos otros tipos penales. Doctor, escúcheme. Entonces, veo que han indagado, han investigado, han entendido la estructuración de los tipos penales, han hecho una investigación bastante grande sobre el concepto de cada uno de los tipos penales, que eso es fundamental, saber qué son estos tipos penales contra la fe pública, saber en qué consiste cada uno de estos tipos penales que nosotros los encontramos en el título 13º y demás. Doctor, escúcheme. Listo, entonces continuamos con el siguiente grupo, por favor. Doctor, Señor, discúlpeme, qué pena con usted interrumpirlo. ¿El parcial viene siendo para el día lunes o para el día martes? Porque si no estoy creo mal, que el martes es festivo. nosotros terminamos clase la semana entrante un día, no sé, permítame. El 7, doctor. ¿El 7 es el lunes? Sí, señor. Uy, doctor, entonces vea, les iba a hacer el examen el día festivo, el día de velitas, grave, ¿cierto? Y no pueden ir a colocar las velitas. No, entonces, doctor, muchas gracias, doctor Alejandro, por esa aclaración. Es que yo No se preocupe, doctor. vivo acá cruzado del tiempo, no sé qué día es hoy. Entonces, por eso, muchas gracias. Listo, entonces el parcial es el día lunes y descansamos y celebramos el día 7 el parcial y la terminación de nuestro módulo. Profe, Vale, no, profe, muchas gracias. ¿no sería muy pesado ese día parcial para entregar notas? Señora. ¿No te quedaría muy pesado ese día parcial pues, para la entrega de notas y eso? Porque pues esa sería la última clase, ¿no? No, ya está estipulado así, doctora Natalia. Y como tengo el día de velitas para las notas, no me queda pesado porque O descanso. sea que como habíamos un grupo tan juicioso, No, tranquila. Todo. Tranquila. El día de velitas, pues hago eso, mi descanso y por la noche salgo a prender las velitas. No, se descansa, es importante. Por eso yo descanso ese día. Ese día descanso. Qué pena, mi profe. No se preocupe, tranquila. Bien, entonces, doctora Zulma, por favor, vamos a mirar los siguientes grupos. Sí, señor. Entonces es Andrés Hernández, Estefanía Donoso, Isabela Camargo. ¿Qué tema? Profe, ¿nos das un segundo y ya compartimos pantalla? ¿Le comparto, doctora? No, señor, ya vamos a compartir pantalla. Bueno, perfecto. ¿Qué tema tienen ustedes, doctora? ¿Contra la familia? Tenemos delitos contra... No, señor, delitos contra los recursos naturales, delitos contra el medio ambiente. Qué chévere, bueno. Listo, ese es el que se incorporó hace muy poco tiempo. ¿Sí se está viendo ahí? ¿Qué pena? Sí, señor, ya. Vale. Buenos días, mi nombre es Isabela Camargo y junto a mis compañeros tenemos los delitos contra el medio ambiente. A continuación, mi compañera les explicará de qué se trata. Bueno, los delitos contra el medio ambiente generalmente se consideran toda aquella explotación ilícita de fauna y flora silvestre en cualquier lugar. También se considera delito de contaminación el comercio y la eliminación de residuos o material peligroso en contraversión de las normas. Algunos ejemplos de delitos contra el medio ambiente es el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, la violación de fronteras para la explotación, el manejo y uso ilícito de organismos. Estefa, ¿puedes pasar el otro, el de los artículos? O Andrés, por fin.
Gracias. Entonces, bueno, el primer artículo que integra este tema es el artículo 328, en el cual básicamente este artículo hace referencia a quien realice cualquier tipo de explotación a los recursos naturales. Este incurrirá pues en una condena, que ya más adelante mi compañero dirá de cuánto es la condena, y si la pena aumenta una tercera parte si se trata de especies en vía de extinción o sí, que se encuentren en zona de peligro. En el artículo 329, este artículo dice que el extranjero que realice cualquier tipo de explotación en territorio nacional incurrirá en una pena. Aumentará una tercera parte si lo hace con dolo. En el artículo 330, este artículo habla de las personas que introduzcan, manipulen o alteren los organismos genéticamente modificados. Tendrán también una pena. En el artículo 337, habla de quien invada, dañe cualquier tipo de recurso protegido o promueva, financie, también incurrirá en la pena. Ya el artículo 338 lo dirá mi compañero. Bueno, en el artículo 331 es daños a los recursos naturales. Este básicamente contempla que con el incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales. En el artículo 332 es la contaminación ambiental. El que con incumplimiento de la normatividad existente contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo, el suelo y el subsuelo. En el artículo 333 se presenta la contaminación ambiental culposa por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. El que por culpa al explotar, explorar o extraer yacimiento minero o de hidrocarburos contamine aguas, suelo, subsuelo. Y por último, en el artículo 338 se contempla la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. El que sin permiso de autoridad competente o con incumplimiento de la normatividad existente explote, explore o extraiga yacimiento minero o explote arena. Bueno, yo voy a hablar sobre el artículo 336 hasta el 339, pero primero pues voy a decir las penas de cada una de mis compañeras. Desde el artículo 328 sobre los delitos del medio ambiente, que habla sobre el aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, que el que incurra en esta pena va de 48 a 108 meses, más una multa de hasta el 35 de los salarios mínimos vigentes. El artículo 329, que habla sobre la violación de fronteras para la explotación o aprovechamiento de los recursos naturales, va desde una pena de 64 a 114 meses de prisión y 45.000 salarios mínimos vigentes. El artículo 330 habla sobre el manejo y uso ilícito de organismos o microorganismos y de elementos genéticamente modificados. El que incurra en este cumplirá una pena de 60 a 108 meses y 133.000 a 15.000 salarios mínimos vigentes mensuales. El artículo 330A, que habla sobre el manejo ilícito de especies exóticas. El que incurra en esta pena cumplirá de 48 también a 108 meses de prisión y de 133.33 a 15.000 salarios mínimos vigentes mensuales. El artículo 331, que habla sobre los daños en los recursos naturales, es lo mismo, a 48 a 108 meses de prisión y hasta 15.000 salarios mínimos vigentes. El artículo 332 habla sobre la contaminación ambiental. Este es de 55 a 112
meses de prisión, y el artículo 332A va de 2 a 9 años y una multa de 133 y punto a 150.000 salarios mínimos legales vigentes por incurrir en esta pena. El artículo 333 habla sobre la contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero o hidrocarburo. Al incumplir en esto se tendría que pagar de 5 a 10 años y una multa de 30.000 a 50.000 salarios vigentes. Y bueno, el artículo 334 habla sobre la experimentación legal con especies de agentes biológicos o bioquímicos. Este artículo trata que tú no puedes experimentar con animales sin previa autorización, ni tampoco cazarlos, ni dañarlos, ni absolutamente nada. Para eso tienes que tener un permiso en principio. Si llegas a incumplir esta pena, y es de 60 a 114 meses de prisión y una multa de 133.33 a 50.000 salarios mínimos vigentes. El artículo 335 habla sobre la actividad ilícita de pesca. Este artículo trata que tú no puedes cazar en no puedes pescar en cualquier lugar. O sea, tienes que tener una previa autorización y hay unas zonas que están prohibidas pescar en el mar. En caso de incumplir esto, tendrías que pagar 108 meses de prisión a 48, dependiendo del daño que hayas hecho. Y tendrías que pagar 50.000 salarios mínimos vigentes mensuales. El artículo 333 habla sobre la caza ilegal. Este artículo trata que los animales en extinción no lo puedes cazar ni estar en lugares y tampoco venderlos. Eso es con permiso y hay ciertos lugares donde tú puedes practicar la caza. En caso de pues, incumplir esto, irías de 16 a 4 meses de prisión y 54 meses. En caso de incumplir, tendrías que pagar hasta 750 salarios mínimos vigentes por incumplir esta multa. El artículo 337 habla sobre la invasión de área especial, invasión de áreas de especial importancia ecológica. Este artículo trata que tú no puedes invadir cualquier lugar, ni dañar el medio ambiente, ni absolutamente nada. En caso de incumplir, irías de 48 a 144 meses y una multa hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el artículo 338, perdón, habla sobre la explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales, que no puedes explotar los recursos naturales ni otros materiales, ni en orillas, ni ríos, ni todo el biosistema, que va de 32 a 144 meses y una multa de hasta 50.000 salarios vigentes. Y el artículo 339, que es el último, que habla sobre los delitos del medio ambiente, que en caso de encontrarse uno culpable por incumplir esos delitos del artículo 331, 332 y 333, de los delitos contra los animales y la integridad física de ellos, pues se te encontrará culpable. Y ya, eso es todo. Por favor, me ponen la diapositiva anterior. ¿Terminaron, doctores? Bueno, señores, espérame un segundito, falta. Bueno, perfecto. La del cuerpo del delito, por favor. Listo. Aquí la estructuración, el sujeto activo, tenemos cualquier persona que realice la conducta. En el sujeto pasivo, la colectividad. El bien jurídicamente tutelado sería de los recursos naturales y del medio ambiente y delitos contra los animales. El objeto material podría ser la atmósfera, el suelo, aguas terrestres, aguas marítimas o subterráneas y los animales. La conducta sería sujeto que comete daño contra el medio ambiente. Y ya con esto damos por terminada nuestra exposición.
Listo. Bien, acá debemos agregar algo para poder identificar esos delitos que se cometen contra el medio ambiente. Entonces, dentro de eso hay que saber qué son los recursos fáunicos. Entonces, la norma o la ley nos dice que los recursos fáunicos son aquel conjunto de animales de una región y que comprende los animales que se encuentran en estado salvaje. En este caso vale decir que no se han incorporado aquellos animales domésticos, sino simplemente aquellos que están o se encuentran en estado salvaje, se vendrán a cometer conductas punibles o delito contra quien trafique con estos animales. Nosotros nos damos cuenta que hoy en día el tráfico de animales en Colombia es bastante grande. Si vamos nosotros, por ejemplo, a un municipio, a una capital de departamento como es Leticia en el Amazonas, pues ahí se comercializa muchísimo con estos animales que se encuentran en esta región para la situación de explotación. Dicen que es la segunda situación donde se obtiene muchísimo más dinero con el tráfico de estos animales. Entonces, los recursos fáunicos son estos a los cuales me estoy haciendo referencia. Existen algunos recursos forestales. Entonces, los recursos forestales hacen relación al conjunto de plantas que se encuentran en el país. Algunas especies son vegetales que sirven, por ejemplo, para medicina y están cometiendo conductas punibles talando estas plantas o estos árboles que sirven para medicina y para comercializar. Otro es el recurso hidrológico. Entonces, el recurso hidrológico son conjunto de organismos, de animales, vegetales, con una significación económica. Recuerden que esta explotación del medio ambiente, por lo general, es con un beneficio económico para obtener una utilidad económica, para obtener un provecho económico por parte de las personas que están llevando a cabo este tráfico de animales o de plantas o de este conjunto de animales que se encuentran en nuestro territorio nacional. No solamente en Colombia se lleva a cabo este tráfico de animales, en todo el mundo, porque se sacan del país y pues en otros países es donde los compran, ¿no? Entonces está inmerso, están involucrados varios países que son los que compran estos animales de mascotas y los van a utilizar de esa manera. Habrá en esto que aclarar una situación, doctores. Hay algunos animales que, según el tráfico y también que guardan una peligrosidad. Ustedes no sé si hayan visto que, por ejemplo, en los Estados Unidos y en otros países se tiene como mascota una serpiente que crece muchísimo, que es la pitón o la otra serpiente. Sí, y resulta que estos de todas maneras son animales que viven en la selva, que son animales que en cualquier momento pueden atacar a las personas. Yo tuve o se vio en un programa que dieron por televisión de una serpiente de estas de ese tamaño monumental y en las horas de la noche fue y atacó a un niño como de 5 añitos. Si no está, el papá se dio cuenta y vino y la mató a la serpiente, si no ya tenía al niño casi quitándole la vida. Me di cuenta también de que una persona en Estados Unidos adoptó una leona pequeñita, pues todos son los animales pequeñitos y todos bebés son muy bonitos. Un león pequeñito es una hermosura de animalito, pero ella creció y únicamente le hacía caso a la señora que la crió. Resulta que entró un vecino y la leona ya grande atacó al vecino y si no ha sido por la ayuda de todos los vecinos y todo, pues le hubiese quitado la vida a esta persona. Entonces mire que en esta situación del tráfico de animales, todo lo que se pueda presentar contra el medio ambiente, pues viene también a inclusive atentar y hacer un peligro contra la vida de las personas. Entonces hay que tener cuidado y por eso lo prohíbe nuestra norma penal. El doctor Ricardo Duarte tiene la mano alzada hace rato, de pronto ya la tiene cansada. No, doctor,
era más que todo era para hacer, digamos, un poco una claridad frente a lo que hablaba el compañero Andrés Hernández. Y es tener mucho cuidado con el tema de cuando hablemos de los salarios mensuales legales vigentes. Ajá. Hablaba del salario vigente, ¿sí? Y una cosa es el salario mensual legal vigente y otra cosa es el salario diario legal vigente. Claro, y es importante en, digamos, en las tasaciones de las penas, en lo que tiene que ver con las multas, ¿sí? Entonces, era más para hacer esa claridad, doctor. Listo. Ahorita, como la situación de las penas también es un elemento que estructura el tipo penal, porque la gran mayoría, por no decir un 99% de los tipos penales como elemento que estructura el tipo penal también va tipificado la pena. Por eso cuando hablábamos nosotros de los tipos penales completos, pues decíamos que es aquel tipo penal que el legislador quiso desde un momento explicar o hacer una aclaración precisa, inclusive para el común de las personas. Pero de igual manera, en estos tipos completos nos está indicando a nosotros que la persona que cometa una conducta punible tiene una pena privativa de la libertad de un mínimo y un máximo, ¿cierto? Y ahorita vamos a mirar que nuestra norma penal también nos indica que cuando se cometa un delito, cuando se comete una conducta punible, el juez tiene que moverse en ese mínimo y ese máximo que nos está indicando el tipo penal. También acá indicaba, creo que el primer grupo individual, que era el de la doctora Gis, estaba indicando que existe unas penas principales y unas penas accesorias, ¿cierto? Entonces, de una vez antes de que inicie el otro grupo, vamos a hacer como una aclaración de ello. Nuestra norma penal y nuestra norma superior nos indica que en Colombia se deben aplicar las penas que estén tipificadas dentro de nuestra norma penal. En Colombia no se pueden aplicar penas que vayan a vulnerar derechos fundamentales. Por eso la Constitución política es garante de los derechos fundamentales, también es garante de los derechos de la sociedad, por eso está dividida en dos situaciones. Una que es garante de los derechos de la sociedad, de la colectividad, y otro es garante de los derechos fundamentales de la persona que ha cometido o es presunto autor o partícipe de la comisión de una conducta punible. En Colombia, por nuestra Constitución política, se prohíbe las penas que vulneren derechos fundamentales. Por eso en Colombia se prohíbe la pena capital, se prohíbe la tortura, se prohíbe el destierro y toda pena que vaya a afectar derechos fundamentales de la persona. Yo les indicaba desde cuando vimos nuestro derecho penal general, los principios rectores de nuestra ley 599 y uno de ellos es la dignidad humana. Y les decía que sin importar qué clase de delito cometa esta persona, se le debe proteger esa dignidad humana y esos derechos fundamentales que son inherentes a esta persona. Entonces, eso viene a hablar la Constitución Política del 91. La ley 599 del 2000, pues se hizo 9 años después de su creación de la Constitución Política. Se hizo con base en la Constitución Política, es decir, también es garante de los derechos fundamentales la ley 599. Y la ley 906, que es nuestro procedimiento penal, de igual manera se hizo 13 años después de la creación de la Constitución Política, pero también se hizo garante de esos derechos fundamentales. Por eso cuando ustedes vean la ley 906, que es el procedimiento penal, se van a dar cuenta que hay 27 garantías procesales o 27 normas o principios rectores. Esos 27 se tienen que mirar porque tienen o se equiparan junto a los derechos fundamentales que están tipificados en la Constitución Política. O sea, tienen un valor grandísimo dentro del desarrollo, ejecución y que se lleve a cabo en un proceso. Entonces, vamos a mirar que en Colombia existen 3 clases de penas. Unas principales, otras accesorias y otras privativas de otros derechos. Entonces, las penas principales, decíamos nosotros que la pena principal
es privativa de la libertad. Esa viene a ser privativa de la libertad, una pena principal. Será principal otra pena cuando única y exclusivamente el juez coloque dentro de su sanción, dentro de su pena, la unidad multa. Ahorita vamos a mirar qué es eso de la unidad multa, de acuerdo a unos artículos que vamos a mirar. Si se coloca única y exclusivamente la unidad multa, acá viene a ser como pena principal. Cuando se coloca única, exclusivamente 20 unidades multa, por ejemplo, y no existe otra pena más por parte del juez, entonces se viene a tipificar como una pena principal. La multa será accesoria cuando se coloque como pena principal la privación de la libertad y 20 unidades multa. Acá viene a ser accesoria la multa, ¿cierto? Porque puede decir, se priva de la libertad a Pedrito Pérez de 208 meses más 20 unidades multa. Entonces acá la pena principal es la privativa de la libertad más las 20 unidades multa. Dice que serán principales también las penas privativas de otros derechos del artículo 42. Entonces dice que serán también principales cuando el juez dentro de su sentencia coloque una pena privativa de otro derecho. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, única y exclusivamente le coloca la suspensión de la licencia a manejar durante 3, 6 meses o algo, solamente le coloca eso como una pena privativa de otro derecho que se da en el proceso que se lleva. Entonces vendría a ser una pena principal cuando está solita. Pero si le aplica una pena multa, por ejemplo, más otra privación privación de otros derechos, por ejemplo, le suspende la licencia, pues mire que aquí vendrían a ser también una principal y otra accesoria. De esa manera vamos nosotros a mirar las penas privativas de la libertad. Pero estas penas privativas de la libertad definitiva ya mediante una sentencia ejecutoriada viene a ser diferente a las imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en centro domiciliario. Viene a ser totalmente diferente, porque una es preventiva temporal, mientras que la otra de la que hablamos anteriormente es definitiva, la que se le coloca a una persona cuando ya se ha encontrado responsable o culpable de haber cometido una conducta punible. Entonces, acá nos damos cuenta la situación de las penas. De igual manera, creo que les había indicado anteriormente que la pena máxima por una conducta punible o por un delito es de 50 años, ¿cierto? En Colombia, la pena máxima es de 50 años. Dice el artículo 37, excepto en el concurso de conductas punibles. Y ya nosotros sabemos que el artículo 31 del Código Penal, que ahorita lo vamos a leer, nos indica que el concurso de conductas punibles, ¿cierto? Y nosotros sabemos que hay concurso de conductas punibles heterogéneas, concurso de conductas homogéneas, sucesivas, etcétera, etcétera. Entonces, en este evento, cuando se cometa una conducta punible o varias conductas punibles homogéneas o heterogéneas, se podrá aumentar la pena de los 50 años que nos dice el artículo 37 a 60 años máximo. Más de 60 años en Colombia no se puede colocar una pena privativa de la libertad. Y esa pena justo porque si la persona tiene 18 años o 20 años cuando comete la conducta punible y se le impone una pena de 50 años, pues ya son casi 70 años que va a estar esta persona cuando vaya a recuperar la libertad, pues será un adulto mayor. Entonces, por este mismo evento es que en Colombia se prohíben las penas mayores a 60 años. Diferente a, por ejemplo, otros estados como en Estados Unidos, recuerden que allá las penas son totalmente exageradas, por lo que le colocan una pena, ¿cómo es que se llama? Se me olvida. ¿Cómo se llama esas penas? Allá en Estados Unidos. Cadena perpetua más 50 años. Imagínense, cadena perpetua más 50 años o 425 años.
pues eso son como ilógicas, ¿no? Porque si bien es cierto que la longevidad de una persona máximo es de por ahí 95 o 100 años y le colocan cadena perpetua más 70 años, pues son como ilógicas. Pero bueno, cada uno de los países tiene su forma de sancionar. Entonces, hablando de esto, como un elemento del tipo penal también el mínimo y el máximo que se tiene ahí, vamos a leer rápidamente a partir del artículo 34 hasta el 39, que en el 39 nos habla de las penas multa. En el 39 leemos únicamente el artículo y por ahí los dos primeros párrafos porque es muy extenso para explicar qué es una pena multa. Una unidad multa hace referencia a un salario mínimo legal mensual vigente y de esta manera se clasifican las penas en una unidad multa, en 10 unidades multa, etcétera, y de esa manera se tiene en ese respecto. La doctora Natalia y el doctor Ricardo van a preguntar algo o van a aportar algo. No, se me olvidó bajar la mano. Bueno, sí, señor. Bueno, profesor Merced también nos explicaba que había otra forma de clasificar las penas, completas e incompletas. Eso sería, digamos que otra forma de clasificar las penas, o cómo sería, digamos que estas son principales, accesorias y, de acuerdo a lo que acabo de explicar, y privativa de hechos, ¿verdad? Y la completa y la incompleta también sería otra forma de clasificar las penas. Usted nos explicaba que completa era cuando se presentaba la pena multa y la privación de la libertad en un mismo... No, una es principal y otra es accesoria. En ese evento, cuando se dan dos, una viene a ser principal y otra viene a ser accesoria. Yo les explicaba es que cuando vimos la estructuración de los tipos penales, de acuerdo a su estructuración, unos tipos penales son completos y otros tipos penales son incompletos. El tipo penal completo, doctores, es el que trae precisamente la explicación clara, precisa, concisa y de fácil entendimiento para cualquier persona. El legislador en el momento de llevar a cabo la creación de la norma o de la ley, lo hace en su interpretación auténtica, lo hace de tal manera que sea de fácil entendimiento para cualquier persona que no estudie derecho o que no sea abogado. En el evento que haya alguna situación que no se entienda, entonces se solicitará a la misma legisladores para que hagan o creen otra norma que le dé alcance a esta que no se está entendiendo y que la expliquen de una manera que sea de fácil entendimiento para todo el mundo. Entonces les decía que de acuerdo a la clasificación de los tipos penales hay unos completos. Los tipos penales completos son aquellos que traen fuera de la explicación clara la pena a imponer. Es la gran mayoría de tipos penales. Pero hay otros tipos penales incompletos. Siempre tiene que hablar de tipos penales incompletos, porque si usted habla solo de tipos incompletos, pues de pronto se tiende a confundir, ¿no? Con los tipos incompletos. Entonces acá se habla siempre de tipos penales completos. ¿Sí ve? Entonces, ojo con eso. Siempre tenemos que utilizar las palabras jurídicas que nos aclaren eso. Entonces, los tipos penales incompletos son aquellos que no nos indican dentro del tipo penal la pena a imponer. Por ejemplo, en el artículo 111 del Código Penal, que nos habla de las lesiones personales, ahí nos remiten a otro artículo por la comisión de esa conducta punible. Nos dice, se castigará de acuerdo a los artículos siguientes a la persona que cometa una conducta punible de acuerdo al artículo 111 del Código Penal. Si ustedes abren su código en cualquier parte en el libro segundo, por lo general, todos los tipos penales nos impone un mínimo y un máximo. Pero si ustedes abren o leen el artículo 111 del Código Penal, que si quiere alguien me regala la lectura, para imponer la pena en este tipo penal me remite a los artículos siguientes. Entonces, por eso se denomina un tipo incompleto, de acuerdo a su estructuración, porque no me está indicando la pena, mientras que los completos, que la gran mayoría, sí me está indicando la pena a imponer. Bueno, entonces leamos el artículo 111 y verá que es un tipo incompleto.
Un tipo Capítulo penal. tercero de las lesiones personales. Buenos días, doctor Edgar. Buenos días, ¿cómo está? Lesiones. El que cause a otro daño en el cuerpo o en la salud incurrirá en las sanciones establecidas en los artículos siguientes. ¿Sí ve? En este caso no nos indica, sino que nos remite a los artículos siguientes. Es decir, el que cometa una conducta punible del artículo 111, pues nos remite para que sea sancionado con la pena que se impone en los artículos siguientes. Entonces, esos vendrían a ser los tipos penales incompletos. ¿Vale? Bien, leamos el artículo 34, 35, 36, 30 rápidamente para darle paso al siguiente grupo. Qué pena porque me les atravesé acá, perdonen que habla así, pero y ya le damos paso al siguiente grupo para que nos exponga los tipos penales que tiene para hacer esa socialización. Entonces, si quiere, doctor, que me acaba de leer, me regala el artículo 34, 35, 36. Cuando estemos en el 37, alguien para que me lea el artículo 31 del Código Penal, ¿no? Título cuarto de las consecuencias jurídicas de la conducta punible. Perfecto. Capítulo primero de las penas, sus clases y sus efectos. Artículo 34. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código son principales, sustitutivas y accesorias, privativas de otros derechos cuando no obren como principales. En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la sanción penal cuando ella no resulte necesaria. Artículo 35. Penas principales. Son penas principales la privativa de la libertad de prisión, la pecuniaria de multas y las demás privativas de otros derechos que como tal se consagren en la parte especial. Artículo 36. Penas sustitutivas. La prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena de prisión y el arresto de fin de semana, convertible en arresto ininterrumpido, es sustitutivo de la multa. Artículo 37. La prisión. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas, modificado por la Ley 890 del año 2004, artículo 2. Numeral primero. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años, excepto en los casos de concurso. Numeral 2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que supongan la reducción de la conducta, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código. Numeral tercero. La detención preventiva no se reputa como pena, sin embargo, en caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la pena. Bien, el artículo 31 para mirar que en el artículo 37 nos habla excepto en el concurso de conductas, entonces vamos a mirar el artículo 31 del Código Penal. Concurso de conductas punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a lo que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de las que corresponde a las respectivas conductas punibles, debidamente dosificadas cada una de ellas. Listo. Entonces acá vemos que cuando exista concurso de conductas punibles sí se puede aumentar la pena de 50 hasta 60 años. Pero más de 60 años no se podrá en Colombia aplicarle la pena privativa de la libertad a una persona más de 60 años por, dice la norma, excepto en el concurso de conducta, ya sean conductas heterogéneas o conductas homogéneas. Bien, 38 y 39. Artículo 38.
Modificado por la Ley 1709 del 2014, artículo 22. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en lugar de residencia o morada del condenado, o en lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia. ¿Leemos el parágrafo también? Doctor González. Bueno, sigo. Artículo. ¿Sigo al 39 o cuál leo? El sistema sacó. Parece que se quedó sin internet el profesor. ¿Qué pasó? El internet está molestando. Ay, Dios. Ya, pues ya está por nosotros. Aló, qué pena. Aló. Ya lo escuchamos, profe, sí, ya. Se fue el Ya volvió internet. la señal, doctor. No, por falta de, por pagar mucho el internet se nos va. Listo, doctor, qué pena, continuemos leyendo. Claro que sí, doctor. Artículo 39. Modificado por la Ley 1453 del año 2014, artículo 46. La pena de multa se sujetará a las siguientes reglas. Numeral primero, clase de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena de prisión y en tal caso cada tipo penal consagrará su monto que nunca superará a 50,000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, puede aparecer en la modalidad progresiva de la unidad multa, caso en el cual respectivo tipo penal solo hará sanción a ella. Unidad de multa. La unidad de multa será, numeral primero, en primer grado, una unidad multa equivale a un salario mínimo legal mensual. La multa oscilará entre 1 a 10 unidades multa. En el primer grado, estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Numeral segundo. Segundo grado, una unidad multa equivale a 10 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades multa. En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta 50. Tercer grado, una unidad multa equivale a 100 salarios mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre 1 y 10 unidades multa. En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos promedio en el último año superior a 50 salarios mínimos legales mensuales. La unidad multa se duplicará en aquellos casos en que las personas hayan sido condenadas por delito doloso o preterintencional dentro de los 10 años anteriores. Listo, hasta ahí, doctor. Hay mucho más para leer del artículo 39, pero entonces la multa también se tendrá en cuenta como una pena principal o como una pena accesoria. Recuerden que habrá algunos tipos penales, doctores, ojo, habrá algunos tipos penales que con la sola indemnización, es decir, con el solo pago de la multa, de esa obligación, entonces se podrá solicitar que se precluya el proceso y de igual manera se archive el proceso cuando se da esa unidad multa. Entonces, en este evento, si se da la unidad multa, nosotros estábamos hablando del artículo 87. Cuando única exclusivamente el juez coloca una unidad multa
y el sujeto activo de la conducta punible, es decir, quien causó el delito, paga esa unidad multa, se terminará el proceso y se solicitará el archivo de ese proceso, precluirá el proceso y se solicita el archivo de ese proceso. A eso nosotros lo denominamos la oblación del artículo 87 del Código Penal. Si quieren, doctor, me puede buscar el 87 y miramos qué es la oblación como una manera de prescripción de la acción penal, que también lo encontramos nosotros en el artículo 82 del Código Penal. Entonces, cuando se paga esa multa por parte del sujeto activo, se termina el proceso, se precluye el proceso y se solicita que se archive el proceso, y a eso se denomina oblación del artículo 87 del Código Penal. Si me hace el favor y lo leemos. Artículo 87, la oblación. El procesado por conducta punible que solo tenga pena de unidad de multa previa tasación de la indemnización cuando a ello haya lugar, podrá poner fin al proceso pagando la suma que el juez le señale, dentro de los límites fijados por el artículo 39. Permítame, ya le paso a Camila. Profe, buenos días. Qué pena interrumpirlo. Señora. Profe, lo que pasa es que a mí me tocó turno esta noche y yo soy la siguiente en exponer. Yo trabajo en la área de la salud y la verdad, por temas de los pacientes no puedo salir temprano. Me excuso porque el celular se me va a apagar, los datos están súper mal, entonces yo creo que no va a alcanzar a exponer, profe. Doctora, la clase va hasta las 10 de la mañana. Pero si quiere, inicien a exponer porque... Sí, señor, yo me excuso por mi parte porque pues no creo que alcance, la verdad. Entonces Pero, ahí... doctora, la clase, recuerden que la universidad nos las da hasta las 10 de la mañana, entonces... Sí, señor, como le comento, son temas que me salieron de las manos porque soy auxiliar de enfermería y los pacientes se me complicaron, no podía dejarlos ahí. Entonces, porque yo pues siempre salgo temprano y más en estos temas, entonces de antemano me excuso. Pero el grupo de usted ya está listo para exponer, ¿o no? Sí, sí, señor, ellos sí. Ah, bueno. ¿Su nombre es cómo, Cindy? De todas maneras me trae una excusa porque recuerde que la clase va hasta las 10 de la mañana Señor. y bueno, listo. Entonces, démosle paso al grupo porque para que exponga el tema que tienen. Y el día de mañana terminamos de exponer las clases de penas, porque nos falta leer el del artículo 43, pero como el grupo tiene afán, entonces démosle paso al grupo para que exponga. Profe, ¿y no sería mejor, o sea, que usted continuara? Qué pena, buenos días. Mi nombre es Cristian Camilo Castaño, yo soy uno de los integrantes del grupo. Lo que pasa es que la compañera en este momento nos está informando que ya se está trasladando hacia la casa, ¿sí? Ese es el motivo por el cual ella no va de pronto a alcanzar a hacer la exposición o a intervenir en lo que ella iba a intervenir. Pero no sé si el profe quiera continuar con la explicación que está dando y así le damos 5 o 10 minuticos a ver si ella alcanza a llegar a su casa para que se acomode y ella pueda hacer la intervención. O si gusta, iniciamos nosotros con la exposición. Ya... Es que yo le entendí mal, entendí que ella se iba ya a trabajar. Ella No, sale no, del no, es que trabajo. tuvo turno, fue en la noche, doctor, y los pacientes se le complicaron y ya iba trasladándose hacia la casa. Bueno, pues entonces hagamos una situación. Acá es como les he indicado en las clases, es de ayuda mutua entre ustedes y mi persona. Entonces vamos a continuar con la explicación y si termino antes, pues continúan y dejamos lo que falte para el día de mañana, ¿vale? Listo, doctor. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos que se me fue la paloma porque no cerré la ventana? Estábamos hablando de la pena multa, ¿cierto? Habíamos hablado de la oblación que
en el artículo 82 del Código Penal nos habla también de la oblación. Ese artículo 82 nos habla de la prescripción de la acción penal. La acción penal es la persecución que hace el ente acusador, en este caso la Fiscalía, cuando tiene conocimiento de una noticia criminal o el intercriminis, inicia esa indagación, esa investigación y esa persecución, esa acción penal para poder esclarecer y para poder mirar que si esa persona que supuestamente cometió una conducta punible es autor o partícipe. Entonces, en el artículo 82 nos habla de esa prescripción y ahí también nos habla de la oblación, de la prescripción de esa acción penal que tiene la Fiscalía por el pago o la indemnización a la persona. Bien, vamos a leer así muy rápidamente lo del artículo 43, que es otra forma de pena, que es la privación de otros derechos. Ya la gran mayoría de nosotros conocemos estos derechos y ahorita cuando los leamos pues vamos a dar cuenta que también se pueden colocar como principales o como accesorios, o se pueden colocar uno o varios de esta privación de otros derechos del artículo 43. Entonces, ojo, el juez puede, dentro de su autonomía o discrecionalidad, puede colocar uno como principal o puede colocar dos o tres de estos que están tipificados ahí en el artículo 43. Bueno. Entonces, alguien, por favor, que me lea ese artículo 43. Si gusta, lo tengo listo o le damos paso a otro compañero. Usted dirá, doctor González. Pues leámoslo, doctores, porque los otros compañeros no los tienen listo. Artículo 43. Las penas privativas de otros derechos. Son penas privativas de otros derechos. 1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 2. La pérdida del empleo o cargo público. 3. Modificado por la Ley 1762 del 2015 en su artículo número 2. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio, bien sea de forma directa o indirecta, en calidad de administrador de una sociedad, entidad sin ánimo de lucro o cualquier tipo de ente económico, nacional o extranjero. 4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o curaduría. 5. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas. 6. La privación del derecho a la tenencia y porte de arma. 7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a ellos. 8. La prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros. 10. Adicionado por la Ley 1757 del 2008, artículo 24. La prohibición de aproximarse a la víctima y o a los integrantes de su grupo familiar. 11. Adicionado por la Ley 1257 del 2008, artículo 24. La prohibición de comunicarse con la víctima y o con los integrantes de su grupo familiar. Hasta allí, doctor, sigue un parágrafo. Leámoslo, doctor. Parágrafo adicionado por la Ley 1257 del 2008, artículo 24. Para efectos de este artículo, integran el grupo familiar. 1. Los cónyuges o compañeros permanentes. 2. El padre y la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar. 3. Los ascendientes o descendientes de los anteriores y los hijos adoptivos. 4. Todas las demás personas que de manera permanente se hallaren integrados a la unidad doméstica. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada en cualquier forma de matrimonio o unión libre. Listo. Entonces miren que también nos habla acá del grupo familiar y todo eso. Doctores, estos son las penas privativas de la libertad, principales, accesorias y lo que nos indica a partir del artículo 34, pero ojo, ya son penas privativas de la libertad mediante sentencia ejecutoriada.
Ya es la pena definitiva que le coloca el juez cuando ha encontrado responsable o culpable de la comisión de una conducta punible a una persona, porque los elementos materiales probatorios de evidencia física le dan ese convencimiento de que esa persona sí realmente cometió la conducta punible. Y es una sentencia ya definitiva esa pena. ¿Por qué les digo que tengamos en cuenta estas penas principales? Porque es que existen unas penas que se pueden imponer en la medida de aseguramiento preventiva y temporal, ya sea en centro carcelario o en centro domiciliario. Cuando se le impone a una persona una medida de aseguramiento, pues también existen unas medidas de aseguramiento, unas privativas de la libertad, que dentro de esas privativas de la libertad, pues la primera, como les decía, es en establecimiento de reclusión o establecimiento carcelario, y la otra medida de medida de aseguramiento es en el domicilio o residencia de la persona, pero acá es temporal. Acá es una medida de aseguramiento que se le impone a la persona para evitar que esta persona, si se deja en libertad, se pueda fugar, se pueda ir del país y no comparecer ante la justicia. Se priva de la libertad temporalmente porque si esta persona se deja en libertad puede ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para sus familiares o para los testigos. Se deja privado de la libertad temporalmente porque si se deja en libertad esta persona puede destruir los elementos materiales probatorios de evidencia física, los puede alterar, los puede esconder o los puede destruir. Entonces, por eso se impone esta medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o domiciliario. Son esas dos situaciones que se dan, que fue lo que le pasó al señor Uribe. A él le impusieron una medida de aseguramiento preventiva temporal en el domicilio, ¿cierto? A otras personas, dependiendo del delito y dependiendo de algunas situaciones, por ejemplo, si tienen antecedentes judiciales, pues no se le dará no se le dejará en libertad y se le dejará se le impondrá medida de aseguramiento preventiva. De igual manera, cuando la persona que cometió la conducta punible no tiene un arraigo en nuestro país, pues se le irá a imponer la medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario o en el domicilio, porque no tiene un arraigo. Por eso el arraigo, cuando ustedes vean la ley 906 del 2004, el arraigo es importantísimo para poder solicitarle al juez de control de garantías que se deje en libertad, porque es una persona de bien, porque tiene un trabajo, tiene una familia, demuestra ese arraigo. Mientras que si no se demuestra ese arraigo, por ejemplo, como los extranjeros hoy en día, los venezolanos que están en Colombia, si no se demuestra ese arraigo, pues se deja privado de la libertad porque se puede fugar, se puede ir para Venezuela y no podrá comparecer acá para que pague por esa conducta punible o por ese delito que cometió. Doctor Alejandro. Muchísimas gracias. Me surgió una inquietud. Cuando se impone la medida preventiva, en ese caso esa persona tiene derecho a utilizar medios de comunicación, digamos como sus cuentas en redes sociales. ¿Esto puede pasar? Sí, a él se priva. Recuerden que la privación de la libertad es únicamente la restricción de locomoción, ¿cierto? Porque ahí no se le está restringiendo ningún otro derecho, sino solamente la privación de la libertad. Y el artículo 295, 296, 297 del Código de Procedimiento Penal me habla de esa restricción de la libertad. De igual manera, el artículo 28 constitucional también me habla de esa restricción de la libertad. Y cuando nos dicen restringir de la libertad, es restringirle la situación de locomoción. Ahora bien, doctor Alejandro, si en este evento el juez lo restringe o le impone otra restricción, ya sea de los privación de otros derechos del artículo 43, pues lo puede hacer, ¿cierto? Eso depende ya de la autonomía y discrecionalidad del juez, entonces él lo puede hacer en ese evento. Pero si no, simplemente lo restringe la libertad temporalmente, ya sea en un centro carcelario o ya sea en el domicilio de la persona.
como les indicaba, en un centro carcelario es porque la conducta o el delito comporta para que se deje restringido de la libertad. Y lo otro, lo que les decía, los del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, puede ser un peligro para la sociedad, para la víctima, para los testigos, los puede amenazar, los puede coaccionar o les puede quitar la vida, como ha sucedido en algunos procesos que llevamos. De igual manera, podrá destruir, ocultar, modificar, alterar los elementos materiales probatorios si se deja en libertad. O se puede dejar privado de la libertad si el delito lo comporta, ¿cierto? De esa manera. De igual manera, también se deja privado de la libertad temporalmente para que se garantice la indemnización a la víctima. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta por el juez y por eso el artículo 307, alguien que me busque la ley 906 del 2004 o el Código de Procedimiento Penal para mirar que estos medidas de aseguramiento son diferentes a las penas principales, penas accesorias y penas de unidad multa. Acá es cuando en la audiencia de imposición de medida de aseguramiento se priva la libertad temporalmente a una persona, ya sea en el centro carcelario o en el centro domiciliario, y se priva de la libertad por un año mientras se le resuelve su situación jurídica. Si no se le ha resuelto en ese año, entonces dice la norma que se privará por otro año más. Entonces, artículo 307 del Código de Procedimiento Penal para mirar esas medidas de aseguramiento. Simplemente las leemos. Artículo 307, medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento privativas de la libertad. 1. La detención privativa en establecimiento de reclusión. 2. La detención preventiva de la residencia señalada por el imputado siempre que esa ubicación no obstaculice el juzgamiento. B. No privativas de la libertad. La obligación de someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica. 2. La obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada. 3. La obligación de presentarse periódicamente o cuando sea requerido ante el juez, ante sí mismo o ante la autoridad que él designe. 4. La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social con especificación de la misma y su relación con el hecho. 5. La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. 6. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. 7. La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 8. La prestación de una caución real, adecuada por el propio imputado o por persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Bien, entonces mire, quería hablar de esto para sacar esa diferencia. Doctor, disculpe, faltó el 9. ¿Lo leo o lo dejo así? Dale, qué pena. 9. La prohibición de salir del lugar de habitación entre las 6 p.m. y las 6 a.m. El juez podrá imponer una o varias de estas medidas de aseguramiento conjunta o indistintamente, según el caso adoptado, las precauciones necesarias para asegurar su cumplimiento. Si se tratara de una persona de notoria insolvencia, no podrá el juez imponer caución prendaria. Ah, sí, claro. Cuando no se certifique que el sujeto activo no tiene dinero para poder indemnizar, por ejemplo, pues entonces no se podrá colocar como pena a esta persona. Bien, eso era lo que quería que habláramos de el otro elemento integrante del tipo penal, las penas. Entonces, para que tengamos nosotros claro esto, ¿no? Las penas imponer del mínimo al máximo, que no se podrá colocar por parte del juez ni menos de lo que indica el tipo penal, ni excederse del máximo, porque estaría incurriendo también el juez en un delito. Eso era más o menos lo que quería explicar sobre las penas como otro integrante de la estructura del tipo penal. Bien.
Ahora sí, doctor, vamos a iniciar con la exposición y pues hasta donde alcancemos, y si no, lo que nos falte pues lo vamos a terminar el día de mañana. El día de mañana pues también voy a explicar la estructuración de otros 2 o 3 tipos penales, como lo haré también el día viernes. Entonces, por favor, doctor, mientras a ver si llega a su compañera, o si no, pues entonces ella que nos exponga el día de mañana. Listo, profe. Listo, Entonces ya doctor vamos Cristian. a compartir pantalla. Bueno. Doctor González, mientras los compañeros comparten la pantalla, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Cuando la persona se muestra de forma notoria insolvente, ¿cuáles son los elementos documentales para probar lo mismo? A ver, pues recuerden que se le puede pedir a testigos y situaciones de trabajo y todo eso. Por ejemplo, o se nota de una vez cuando la persona cometió una conducta punible que no tiene la suficiente capacidad económica. Entonces, pues dice la norma que cuando se llegue a conocer mediante elementos materiales probatorios o pruebas que esta persona allega, incorpora dentro del proceso y que no tiene realmente una vivienda digna o que no tiene esta solvencia económica, pues entonces en ese evento es cuando se llevará a cabo y el juez no le irá a imponer una pena multa. Todo se debe probar, ¿no? Entonces, mediante elementos probatorios, cuentas bancarias, si no tiene, entonces en ese evento se podrá llevar a cabo. O cuando notoriamente se sabe que, por ejemplo, es una persona habitante de calle que comete una conducta punible, o en este caso un extranjero como un venezolano, o así, entonces de esa manera se puede probar, entrar a probar. Listo, doctor Cristian. Bueno, buenos días a todos, compañeros. La exposición que a nosotros nos tocó es la eficacia y correcta impartición de justicia, que se encuentra en el título 16 del Código Penal, el cual inicia desde el artículo 435, y nuestra compañera Laura López nos va a regalar la explicación de este primer artículo. Bueno, buenos días. Antes de empezar con la explicación del primer artículo, sería bueno hablar del anterior estatuto penal, el código de 1980, como para explicar algunos cambios que se dieron a este, y ahí sí comenzaría pues con la explicación del primer artículo. Listo. Entonces dice que a diferencia del artículo de 1980, este artículo se basa en donde dice introducción. Este artículo tiene como presente el objeto del estudio, que correspondía a los delitos contra la administración de justicia, pero la misma fue modificada en el título 16 del libro 2 del nuevo Código Penal, por delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia. Esta denominación de delitos contra la eficaz y recta impartición de justicia permite verificar que constituyen delito no solo aquellos... Regálame un momento. No solo aquellos comportamientos que lesionan el aparato de justicia en su forma, sino también los que vulneran los mecanismos dispuestos para discernir y reconocer el derecho. Entonces, ahora sí comenzamos con el capítulo primero, que es de las falsas imputaciones ante las autoridades, que es del artículo 435 al 440, y dice:
Se castiga la amenaza o daño que causa la administración de justicia, el hecho de poner en movimiento sus órganos y procedimientos por delito que se sabe o no ha sido cometido. Número 1, falsa denuncia. Artículo 435. La falsa denuncia, el que bajo juramento denuncia ante una autoridad una conducta típica que no ha cometido, incurrirá en prisión de 1 a 2 años, hoy 16 meses a 36 meses, y multa de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En el análisis de este artículo, tenemos como sujeto activo que sería indeterminado y singular. Sujeto pasivo, el Estado, titular del bien jurídico protegido. El verbo rector, denunciar. El objeto material fenoménico, la conducta típica denunciada que no se ha cometido. Elementos normativos, la exigencia que la conducta se realice bajo juramento. En el tipo subjetivo se debe presentar la falsedad objetiva y subjetiva. En la clasificación de este artículo podemos clasificar por el tipo de resultado, tipo de peligro, tipo de conducta instantánea y tipo monofensivo. El tipo monofensivo es el que protege un bien jurídico. Un ejemplo de esto sería el hurto que se protege con el que se protege el patrimonio económico. Y en los concursos en los que se puede encontrar este artículo, dice que habrá concurso material si el presente delito sirve de medio para cometer o ocultar otras infracciones como el peculado o hurto. Los tipos penales descritos en el artículo 16 protegen la impartición de justicia en forma genérica como parte del concepto lato de administración pública. Bueno, retomando un poco lo que comenta la compañera, cabe resaltar que este título 16 de los delitos contra la eficacia y la recta impartición de justicia nos da a entender, por una parte, que el delito no solamente se crea, ¿sí?, cuando se lesiona, digamos, el aparato judicial en su forma, sino que también cuando se vulneran estos mecanismos que tenemos como para resarcir y reconocer el derecho, ¿sí?, de las personas. Bueno, cabe resaltar también que en el título, o sea, ya empezando desde el título que dice recta impartición de justicia, sabemos que por lo general dentro de estos artículos el sujeto pasivo será el Estado, ya que es el titular del bien jurídico que se está protegiendo, que es la administración de justicia. De pronto sería bueno aclarar que existen, a veces nosotros como seres humanos, a veces escuchamos dentro de nuestra sociedad que las personas se refieren mucho a la querella, la demanda, la denuncia, y todas la toman como si fueran un mismo concepto. Pero debemos tener claro que esto pues obviamente no tiene ningún tipo de relación. Cada una de estas figuras es independiente de la otra. Entonces, como denuncia sabemos que es cuando nos dirigimos hacia la autoridad judicial y realizamos la denuncia de algún acto que está tipificado y bueno, listo, que va a tener su pena. La querella, al igual que la denuncia, es yo acercarme ante la autoridad y hacer la denuncia, pero con la diferencia de que esta denuncia puede resarcirse, o sea, se puede desestimar, puede uno simplemente decir que no se tipificó como tal la conducta, sino que de pronto hubo una amenaza de conducta, pero no hasta el punto de que esta generará de pronto alguna pena privativa de la libertad, sino simplemente es una denuncia de pronto preventiva. Y la demanda, como todos sabemos, es la que se hace para exigir los diferentes derechos, pero estos van más enfocados al tema civil, laboral y pues administrativo. Entonces, de pronto, como para tener claridad un poco en el tema de lo que es la denuncia, lo que siempre nos comentaba el profesor, nosotros vamos a ir, digamos que ante un juzgado a no interponer una demanda, sino una denuncia cuando hablamos en el ámbito penal. Bueno, en este caso vamos a hablar del artículo 436 de la falsa denuncia contra persona determinada. En este caso es
hace referencia como a lo mismo que nos venía comentando la compañera de la denuncia que se hace ante la autoridad competente, pero entonces este va enfocado a una persona específica. El sujeto activo, bueno, este artículo nos dice, bueno, falsa denuncia contra persona determinada. El que bajo juramento denuncia a una persona como autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o en cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 4 a 8 años. Hoy, 64 meses a 144 meses. Y una multa de 2 a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Hoy, 2.66 a 30, dice. En este artículo podemos evidenciar que, bueno, el sujeto activo es indeterminado y singular porque puede ser cualquier persona y no lo hace en conjunto, sino puede hacerlo de manera individual. El sujeto pasivo, como lo comentaba según el título, es el Estado como titular del bien jurídicamente que se está protegiendo y que en este caso sería la Administración de Justicia. El verbo rector sería denunciar. Cabe resaltar que a quien se denuncia no cometió la conducta, ¿no? Se tiene de antemano de que la denuncia se está haciendo, pero que la persona a la que se está denunciando no cometió esta conducta. El objeto material personal es identificar a la persona tanto por sus nombres, apellidos y demás datos que puedan establecer con precisión cuál es la persona a la cual se está a la cual se le está presentando la denuncia. El tipo subjetivo es el dolo, ya que el denunciante conoce y tiene la plena seguridad de que a quien está denunciando no cometió la conducta. El objeto jurídico principal sería la eficacia en la recta impartición de justicia. El objeto jurídico subsidiario sería la integridad moral que se denuncia de la persona. Bueno, seguimos con el artículo 437. El artículo 437 nos dice, falsa autoacusación. El que ante autoridad se declare autor o partícipe de una conducta típica que no ha cometido o cuya comisión no ha tomado parte, incurrirá en prisión de 1 a 2 años. Hoy 16 meses a 36 meses y multa de 2 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, como lo veníamos comentando, bueno, es la misma denuncia que se hace ante la autoridad competente. En este caso es una autodenuncia, o sea, es como si yo me estuviese atribuyendo algún tipo de conducta que es punible, pero a sabiendas de que no la cometí. Entonces, en este artículo, el sujeto activo será indeterminado y singular. El sujeto pasivo, igual, el Estado como titular del bien jurídicamente protegido, que sería la Administración de Justicia. La conducta sería al declararse. El objeto material fenoménico es el hecho típico que se está atribuyendo. Digamos, sería la conducta que yo estoy diciendo que cometí a sabiendas de que sé que no la cometí. Y el tipo subjetivo sería la declaración subjetiva y antológica falsa. O sea, que sé y de antemano tengo certeza de que no la cometí. Este se puede clasificar también como un tipo de resultado, ya que no admite tentativa, o sea, si se hace la denuncia simplemente se tipifica el delito de la autodenuncia o de la denuncia a persona determinada o de la falsa denuncia, ¿sí? También es un tipo de peligro, ya que representa como... ya que el bien jurídicamente resulta lesionado por el comportamiento realizado. Se determina por 2 elementos, la prohibición y el carácter dañoso o lesivo que resulta de la denuncia. El tipo de conducta es instantánea y el tipo, como comentaba nuestra compañera, es monoofensivo. Bueno, buenos días. Buenos días. De antemano me excuso con usted, doctor González. No enciendo mi cámara porque como estoy compartiendo pantalla me va a causar interferencia con el internet, entonces. Listo. Bueno, yo prosigo con el artículo 438, que básicamente nos habla sobre los efectos descritos en los artículos anteriores.
Este más que todo hace referencia a cuando se presentan documentos, fotos, videos, testimonios o cualquier tipo de prueba alterada o falsa, que esto ya sería una circunstancia de agravación. Más adelante les daré un ejemplo que creo que todos conocen respecto a este artículo. Otro artículo del que les voy a hablar es el 439, que realmente es un artículo accesorio que es complemento de uno de los anteriores. Básicamente se trata de una contravención de las penas señaladas en los artículos anteriores. Serían de multa que en ningún caso produce unidad. Para ser más específicos, es cuando una declaración contenga apartes que constituye una prueba de referencia admisible. O sea, puede ser admisible y no admisible, que deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esta manera, la declaración se tome ininteligible, en cuyo caso excluirá una declaración de su integridad. Listo, vamos con el artículo 440. Que nos dice que las penas previstas en los artículos anteriores se reducirán a una tercera mitad si antes de vencerse la última oportunidad procesal para practicar las pruebas, el autor se retracta de la falsa denuncia. Básicamente nos dice que podrán utilizarse con fines de impugnación de la credibilidad del testigo o perito las declaraciones que no constituyan una prueba de referencia inadmisibles de acuerdo con las causas previstas en el artículo 438. ¿Se concuerda con el 438? Bueno, nuevamente buenos días. De antemano, pues me excuso con el profesor por los percances que pasé. Yo les voy a hablar de los fundamentos del tipo penal que estamos exponiendo, en el cual podemos encontrar en la Constitución Política, en el artículo 95, los deberes y obligaciones de la comunidad nacional, en el cual en el inciso 2 podemos encontrar que dice obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en riesgo la vida o salud de otras personas. En el inciso 7, colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia. Acá les mencionamos una sentencia que es la C-853 del noviembre 25 del 2009, la cual nos dice que el artículo 18 de la ley 1121 del 2006, que modifica el artículo 441 del Código Penal, contempla el tipo penal de omisión de denuncia de particular que tiene por objeto establecer una medida de protección a favor del menor de 12 años. Al sancionar con prisión de 3 a 8 años a quien, teniendo conocimiento de la comisión de cualquiera de los delitos de explotación sexual contemplados en el capítulo 4 del título 4, omita sin justa causa informar de ello de manera inmediata a la autoridad. Medida mediante la cual el legislador busca cumplir a cabalidad los imperativos constitucionales e internacionales de los derechos humanos que dispongan una protección preferente de los menores, pero que por la Corte constituye una protección limitada, carente de justificación, que priva de tal protección a los adolescentes mayores de 12 años y menores de 18, que también estén acobijados en el concepto de menor de edad. En el Código de Procedimiento Penal podemos encontrar en el artículo 67 el deber de denuncia, que nos dice que toda persona debe denunciar a la autoridad de los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban indagarse de oficio. El servidor público que conozca la comisión de un delito que deba investigarse de oficio iniciará sin tardanza la investigación si tuviera competencia para ello. En caso contrario, pondrá inmediatamente en conocimiento del hecho ante la autoridad competente.
En cuanto al análisis de este tipo, encontramos que el sujeto activo es cualificado negativamente particular y el sujeto pasivo, pues como ya lo decían, es el Estado como titular del bien jurídico. La conducta y el verbo rector sería omitir o informar. Y los elementos normativos para la tipicidad del hecho es necesario determinar si lo conocido y no denunciado por el agente constituye alguno de los hechos típicos previstos en la norma. El tipo subjetivo sería por dolo, porque hay conocimiento del tipo de la conducta punible que se está vulnerando. Pues con esto ya continuamos con el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal, el cual nos establece la exoneración del deber de denuncia, el cual nos dice que nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra el cónyuge, contra un compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el secreto profesional, en el cual prima pues, el principio de no autoincriminación y de no incriminación. Y también le mencionamos acá la sentencia C048 del 2014, el cual le dice que la exoneración del deber de denuncia no aplica para menores de edad y se afecta la vida integridad, libertad sexual o libertad de información sexual del niño. Bueno, ahora continuamos a dar unos ejemplos de los respectivos artículos para que sean de más amplia comprensión para todos y pues para que nos queden claros. Entonces, empezamos con el artículo 435, el de falsa denuncia, el cual ya mencioné. Entonces nos podemos encontrar con un caso que sucedió el 20 de octubre del 2012 aquí en la ciudad de Bogotá, un miércoles al mediodía, donde un hombre de 40 años reportó que había sido víctima de supuesto fleteo, atraco a cliente bancario. Tras ubicar a los uniformados en la autopista norte con calle 222, dijo que hacía pocos minutos había retirado 11.300.000 pesos del banco en la 134 con Autonorte y que 2 motociclistas encapuchados y armados lo habían atracado. La presunta víctima contó que el dinero era de su patrón, un empresario llanero, y que él le había encomendado llevar esa plata a Cajicá, Cundinamarca. El mismo comandante de la policía de Usaquén, el coronel Reinaldo Rojas, llegó al sitio y luego de recibir la respectiva denuncia notó una actitud nerviosa del hombre, lo requisó y confirmó las sospechas que dentro del bolsillo de su chaqueta escondía la suma. Aunque la falsa víctima fue llevada a una audiencia, incluso en el delito de tentativa de hurto, el fiscal del caso no encontró méritos para hacer una impugnación y el juez lo dejó libre. Entonces también nos podemos encontrar aquí, como ya dice en la diapositiva, el ejemplo del caso 2015, donde se realizó una falsa denuncia por parte de una conductora del medio de transporte CID, donde aseguraba haber sido violada y al final se descubrió que este hecho nunca pasó. Entonces esto suele pasar mucho, lo de las falsas denuncias, donde se da un trasfondo de una situación que finalmente no sucede, ya sea de hurto, abuso sexual, y cuando se va a hacer la verificación, la debida verificación, resulta que no había pasado nada. Entonces, en esto cabe nuestro artículo 435 de falsa denuncia. Qué pena, me voy a devolver un poquito, ya continuamos con los ejemplos. Es que quiero que de pronto el profe, voy a hacer como una intervención acerca de cuando hacemos referencia a que la conducta se clasifica como tipo monoofensivo o pluriofensivo. Y en esto sí me gustaría que de pronto el profe me corrigiera si estoy errado. Entonces, digamos, en el artículo 436 se habla de la falsa imputación ante las autoridades. No, permítame, 436. Entonces, que se habla, digamos, de que se hace ante una persona determinada.
Entiendo que en este artículo, digamos que se clasificaría como tipo pluriofensivo debido a que se están vulnerando varios bienes jurídicamente tutelados. En este caso, la administración de justicia por una parte y el buen nombre por otra parte de la persona determinada a quien se está denunciando. A diferencia en el artículo 437 que se habla de la autodenuncia. En este caso yo estaría únicamente vulnerando la administración de justicia y sería monoofensivo. No sé si estoy errado o estoy en lo correcto, profe. Está bien, porque mono es uno y pluris son varios derechos, ¿vale? Por eso hablamos de monosubjetivo cuando se vulnera un único derecho o cuando la persona que comete la conducta punible o sobre la que recae la conducta punible es una sola. Pluri cuando son varios derechos fundamentales vulnerados o cuando cometen la conducta punible varias personas o recae sobre varias personas. Ok, Bien. profe. Muchísimas gracias. Bueno. Bueno, continuando con los ejemplos, entonces, bueno, para el artículo 436, la falsa denuncia contra persona determinada, ya pues hicimos lectura del artículo. Cuando se interpone una falsa denuncia contra una persona exacta, por lo general la persona quien realiza esta falsa denuncia lo hace con el fin de causar el daño, que era lo que comentaba acerca del dolo con el que se ejecuta la denuncia, porque ya se tiene conocimiento previo de que la persona a la que estoy denunciando, que plenamente identifique, no cometió la conducta punible. Entonces, en estos casos podemos ver, por ejemplo, las falsas denuncias que se realizan en el país muchas veces. Digamos que en este caso pusimos las mujeres, pero tanto hombres como mujeres, que obviamente pasa más de que sean las mujeres, porque uno como hombre siempre por el tema del machismo es propenso a no querer de pronto ir ante la autoridad a interponer una denuncia, bien sea por maltrato o lo que sea. Entonces, digamos que en este caso, hablamos de las denuncias que hacen en muchos casos, de que se está maltratando a la mujer, pero en realidad no está ocurriendo. Entonces ella hace la denuncia a la persona determinada porque está especificando que es el esposo quien la maltrata. Entonces, digamos, este ejemplo cabería dentro de este tipo penal. En el artículo 437 de la falsa autoacusación, digamos que un ejemplo podría ser cuando algún hijo comete algún tipo de infracción y nosotros como padres nos autoacusamos con el objetivo de que nuestro hijo no sea llevado ante la justicia, sino que seamos nosotros los responsables de dicha conducta. Ese sería como el ejemplo que cabría dentro del artículo 437. Listo. ¿Terminamos? No, doctor. Ahora yo les voy a dar un ejemplo del artículo 438, del cual ya hicimos que son las circunstancias de agravación. Si para estos efectos de engañar a los investigadores, las autoridades y los jueces se presentan documentos, videos, testimonios o cualquier tipo de prueba alterada o falsa, que es lo que les mencionaba anteriormente. Un ejemplo claro de esto es el caso de una mujer quien demandó por paternidad a su expareja presentando una prueba de paternidad ADN alterada en sus resultados para lograr que el juez falle a su favor. Básicamente, pues esto no tiene mayor ciencia, o sea, cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de video alterado para contribuir a favor de un caso es una circunstancia de agravación. Listo. Bueno, dice 439. Doctores, les puedo pedir un favor? ¿Será que mañana continuamos? Qué pena con ustedes, porque ya ustedes tienen otra clase y yo también, entonces les pido el favor muy brevemente para ver si continuamos mañana. Sí, doctor, no habría ningún problema. Listo, perfecto. Y excúsenme, por favor, porque... No se preocupe, doctor. Bueno, entonces el día de mañana continuamos, doctores. Muchas gracias por su participación, por cada una de las exposiciones. Y permítame la foto para indicarle a la universidad.
Listo, doctores, muy amables, muchas gracias, buen día. Mañana continuamos, mañana haré la exposición de otros tipos penales. Cuídense mucho y nuevamente gracias por esa participación. Doctor, muchas Gracias gracias. a usted, doctor. Buen día. Muy bien, bueno, adiós.